2015 fue el año en el que casi todos estuvieron de acuerdo. El presidente Obama, Malala, Ban Ki-moon, incluso el Papa Francisco. Hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base. Intervinieron en material. aquella sesión en la que se realizó un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece un plan para conseguirlos en un plazo de 15 años. Actualmente se está progresando en muchos lugares, pero en general las medidas encaminadas a lograr los objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. Canal Podcast del Área para la Igualdad de las Mujeres de Salud Mental Euskadi, la Federación de Asociaciones Vascas que trabajan para defender la dignidad y los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias. Somos Agifes de Guipúzcoa, Asafes de Álava, Abifes de Vizcaya y Asasam del Valle de Ayala. Y para este proyecto contamos con el apoyo de Emakunde y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. En este episodio vamos a prestar atención a la evolución de los ODS y en concreto al número 5, el que hace referencia a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Vicky Pizarro, periodista. Kaixo, ongi etorri. Euskadiko osasun mentaleko podcastaren atal berri bat hasiko dugu. Bertan, garapen iraunkorreko helburuei erreparatuko diegu, arreta berezia jarriz, bost zenbakiari, generoen arteko berdintasuna lortzeari eta emakume eta neska guztiak ahalduntzeari erreferentzia egiten dienari. Filosofía de un desarrollo sostenible respetuoso con el planeta es algo relativamente reciente. Se escuchaban voces en defensa del medio ambiente, pero no sonaban al unísono como llamada de atención sobre las consecuencias futuras de un presente irresponsable. A día de hoy, apostar por un futuro verde y defender un modelo de desarrollo que nos permita conservar el planeta es obligado y exigible para gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanía. Reducir la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad entre los géneros son objetivos que siempre han ocupado un lugar prioritario en el Programa de Naciones Unidas en materia de desarrollo. A lo largo de los años, la Asamblea había considerado estas y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo por separado o conjuntamente y había lanzado diversas campañas para abordarlas. Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio representaron un intento más concentrado de que todas esas actividades, compromisos e iniciativas recabasen un interés común, subrayando su interrelación y la necesidad de avanzar en todos para lograr cualquiera de ellos. En el año 2000 surgen los 8 Objetivos del Milenio, el germen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015. El 10 de abril de 2017 quedó aprobada la primera Agenda Euskadi Basque Country 2030. Euskadi no dispone de capacidad normativa para modificar decisiones internacionales, pero tiene capacidad de influir e incidir, así como voluntad de contribuir. Como herramienta clave, en 2023 se constituye la Alianza Vasca por los ODS, mediante la Declaración para un Contrato Social Agenda 2030 Euskadi, que cuenta con el respaldo de más de 50 actores sociales vascos. La declaración fija 5 compromisos con 5 implicaciones prácticas. La primera hace alusión a reforzar la colaboración entre las organizaciones sociales y de estas con las instituciones, además de implementar los ODS en la gestión y funcionamiento interno de empresas y organizaciones. Las demás implicaciones versan sobre divulgar y promover la Agenda 2030 e impulsar la participación e implicación ciudadana,
incidir en los principios de solidaridad y sostenibilidad como cimiento de la Agenda 2030 y proponer la experiencia vasca como modelo y favorecer su intercambio en el ámbito internacional. Aquí vamos a prestar atención a uno de los 17 ODS, en concreto al número 5, el que hace referencia a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Algunos aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el fin de todas las formas de discriminación y violencia hacia mujeres y niñas, el reconocimiento de los cuidados y el trabajo doméstico, la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, entre otros aspectos. Este encuentro cuenta con el apoyo de la Agenda Vasca 2030. Hoy nos acompañan Marijose Cano, que es gerente de Salud Mental Euskadi. Muy buenas, Marijose. Hola, buenas. Estamos también con Elena Blanco, que es del equipo de coordinación de Sareen Sarea y además responsable de los temas relacionados con los ODS. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? Hola, buenas. Hoy dedicamos este episodio al número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el que hace referencia a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Bueno, pues ambas entidades han elaborado un documento con el que avanzar en los ODS y lo que quiero que empecéis contándonos, Marijose, es cómo ha sido ese proceso. Bueno, yo voy a contar un poco el proceso desde Salud Mental Euskadi, que viene derivado del trabajo que hizo previamente Sareen Sarea, que hizo una reflexión y demás, que quizás eso nos lo va a contar Elena. Entonces, el trabajo nuestro viene derivado de ahí, del impulso que nos dio Sareen Sarea para pensar en esto, ¿qué es esto de los ODS? El trabajo que hizo Sareen Sarea supuso un impulso para el nuestro. ¿Cómo fue el nuestro? Pues el nuestro sencillamente fue formarnos todas las entidades y las diferentes personas y luego después hacer un proceso de reflexión. Hicimos un proceso de reflexión en el que pensamos qué estábamos haciendo sobre los ODS y descubrimos que llevamos mucho tiempo trabajando sobre los ODS. Pues desde Sareen Sarea, con el objetivo de acercarnos a la Agenda 2030 y los ODS y hacer una participación diversa del tercer sector social de Euskadi, pues iniciamos en el año 2022 un proceso formativo y de reflexión, teniendo en cuenta que había dos velocidades entre nuestras organizaciones, algunas que desconocían qué era esto de la Agenda 2030 y otras pues que tenían pues ya un posicionamiento mucho más desarrollado. De tal manera que fue un proceso muy enriquecedor en el que después de estas píldoras formativas se abrió un espacio de diálogo y de reflexión que nos llevó a dar un documento sobre el tercer sector social de Euskadi ante la Agenda 2030 y los ODS, y nos hizo ver con gran ilusión para aquellas que pensaban que igual no estaban muy alineadas con qué era esto de la Agenda 2030, pues que precisamente estábamos hablando de lo que es el ADN del sector y que llevábamos trabajando en esto de los ODS pues desde hacía muchos años, ¿no? Entonces, pues ya puede ser con la defensa de los derechos que hacemos o el apoyo a las personas o a otro tipo de acciones encaminadas a no dejar a nadie atrás. Por ahondar un poco en lo que dice Elena, efectivamente nos sirvió de impulso y nos sirvió pues en esas dos velocidades a alcanzar un poco las velocidades del resto. También hicimos un documento más centrado en salud mental y bueno, pues yo creo que la reflexión que ha hecho Elena es muy importante, que todo lo que dicen los ODS está en el ADN del tercer sector en general, ¿no? Para todas las entidades trabajamos con personas. Entonces, los ODS proponen unas metas para conseguir erradicar la pobreza, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con las personas. Entonces, eso lo hacemos todos los días, todas las entidades, ¿verdad, Elena? Sí. Unos documentos que se pueden encontrar además en vuestras páginas web, en Salud Mental Euskadi y Sareen Sarea. Pero yo os quiero preguntar una cosa. A veces
No sé si tenéis vosotras la sensación de que se marcan objetivos demasiado generalistas. Es decir, hablar del bienestar de las personas y el cuidado del planeta y no dejar a nadie atrás, ¿eso es factible? ¿Eso qué es? Bueno, pues es verdad que es muy generalista, que son metas muy generalistas, pero luego hay que aterrizarlo. O sea, quiero decir, esos son los principios generales, luego hay una serie de metas también que se establecen y luego está la concreción que hacemos las organizaciones y, bueno, hablando desde el prisma nuestro, del tercer sector, la concreción que hacemos las organizaciones, ¿no? Que estamos con personas, vemos lo que supone la pobreza, lo que supone el bienestar cuando estamos hablando de salud mental, en nuestro caso y demás, y cómo intervenimos ahí y tiene un efecto en las personas en su calidad de vida. Al final sois las entidades que estáis a pie de calle, que estáis en contacto directo con las personas, no se queda solo la cosa en los despachos o en declaraciones. Eso es, estamos con las personas y bueno, desde nuestro ámbito, verdad que es muy variado, Elena, o sea que tendríamos ahí un ámbito muy amplio. Eso es, como comentas, igual en un principio parecen objetivos muy generalistas, pero lo que da pie es que puedan trabajar en torno a los mismos desde las administraciones públicas al entramado empresarial o a las organizaciones que estamos aquí a pie de calle, ¿no? Con la comunidad, intentando cubrir esas necesidades y esa protección de derechos humanos. Entonces, finalmente se concretan en acciones que, como hemos comentado antes, son en esencia pues las líneas de actuación de nuestro sector. ¿Cuál es el papel de Salud Mental Euskadi o Sareen Sarea en el desarrollo de los ODS? Pues bueno, desde Sareen Sarea actualmente estamos dando un impulso bastante fuerte a lo que es la Agenda 2030 y ODS. Así como establecimos este posicionamiento o visión a raíz de este trabajo de reflexión y debate en el 2022, seguidamente establecimos una comisión de ODS en el que comprendemos la diversidad de ámbitos y en la que seguimos trabajando en todo lo que es nuestro posicionamiento y visión y hoja de ruta, como en detectar proyectos no solamente a nivel local, sino a nivel de territorio de Euskadi, pues para poder hacer un impacto mayor en nuestro territorio, ¿no? Y además tenemos un peso muy potente en el Foro Multiagente de Transición Social y Agenda 2030 de Gobierno Vasco, en el que participamos en casi todos los espacios de representación, ya sea el plenario como la comisión permanente, en el que podemos incidir políticamente y dar voz un poco a la comunidad en cuanto a ejecución de políticas y demandas sociales. Y luego en espacios de trabajo estamos en el Foro de Transformación Social y en el de Agenda Urbanoa Bultzatu 2050 y en el espacio Guneak. Como se puede ver por lo que dice Elena, estamos en muchos sitios y estamos siempre desde la mirada del tercer sector, desde la mirada de las personas, del día a día, que es muy importante, ¿no? Entonces, el papel del tercer sector, pues creo que lo ha dicho muy bien Elena, pero las redes tenemos el mismo papel, pero desde el ámbito específico cada uno, ¿no? Por ejemplo, nosotras que trabajamos la salud mental, pues ponemos el foco en la salud mental, en las personas con trastorno mental, en las familias, etcétera, ¿no? Pero digamos que a las redes del tercer sector nos lidera Sareen Sarea y nosotros trasladamos a Sareen Sarea nuestras preocupaciones. Por ejemplo, en el ámbito nuestro de salud mental, pues trasladamos nuestras preocupaciones y entre toda la diversidad que somos desde Sareen Sarea, todas las diferentes organizaciones, el ámbito de la discapacidad, el ámbito de inclusión, el ámbito de familias, de personas mayores, bueno, espero no dejarme ningún ámbito, infancia, cooperación, es que somos muchas entidades, pues desde todos esos ámbitos y con esa mirada diversa y al mismo tiempo transversal, bueno, pues sobre todo todas tenemos algo en común, que atendemos a las personas. Porque precisamente has dicho una palabra clave y es transversal. La salud mental es un elemento transversal en prácticamente todos los ODS, ¿no? Sí, nosotras en el trabajo que hicimos, un poco esa es la conclusión que sacamos, que la salud mental
es un elemento transversal que afecta a muchísimos ODS, por no decir a la mayoría, y bueno, pues aunque nosotras desde el ámbito de salud mental trabajamos el ODS 3, que es nuestro centro, por así decirlo, porque, claro, nos dedicamos a recuperar a personas que tienen pues un problema de salud mental y demás, y a las familias. Desde luego gira alrededor de otros muchos ODS. La salud mental, ¿por qué es transversal? Pues la salud mental es transversal fundamentalmente porque afecta, como digo, a otros ODS, por ejemplo, la pobreza. La pobreza está, bueno, pues hay numerosos estudios del impacto que tiene en la salud mental. El hambre, que vamos a decir, ¿no? Situaciones similares. Todo lo que tiene que ver también con las desigualdades sociales, las desigualdades en el ámbito de la mujer, todo eso va a afectar a la salud mental. Las desigualdades también de otro tipo. Y después, en otros ODS que parece que están como más alejados, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre el ODS 13, que tiene que ver con el clima y con lo demás, bueno, pues afecta a la salud mental. Hay informes de la OMS que hablan claramente de que se tenga en cuenta la salud mental en las respuestas a la crisis climática. O sea, fijaros cómo la salud mental atraviesa, ¿no?, de alguna manera todos los ODS. En el caso de Sarén Sarea, el foco han sido las personas y entidades. Elena, ¿qué destacarías del documento? De cara a destacar algo en el documento sería nuestro posicionamiento y nuestra visión de cara a la implementación de la Agenda 2030. De tal manera que en el documento pues, se refleja cómo se pone el foco en las personas, ¿no? Otra vez lo recalco, el no dejar a nadie atrás, como dice el mismo lema de la Agenda, y destacar sobre todo pues, las personas en especial situación de vulnerabilidad y el importante trabajo que estamos realizando desde hace tiempo en los diferentes ámbitos. Y en una visión en la que se comenta o se pone hincapié en la Agenda 2030 como una palanca de cambio del modelo económico, el ver una Euskadi como un territorio coherente con el desarrollo sostenible, pero a escala global también, ¿no? Luego, a escala global, pero la importancia que tiene la mirada de lo local, ¿no? Y no perdernos en esta visión globalista de la Agenda 2030. Y luego otro aspecto muy importante es nuestra participación y cogobernanza del tercer sector como un agente clave para impulsar esto, ¿no? Y resaltar la necesaria implicación de la sociedad civil en el proceso. Asimismo, como ver relevante la necesidad de establecer indicadores claros, comunes y concretos, pero desagregados por colectivos vulnerables, que muchas veces en esa generalidad que comentábamos antes se pierden precisamente estos datos que hacen la foto real de lo que es la sociedad, ¿no? Y que muchas veces no se visibiliza. Y en definitiva también pues ver... dejamos claro nuestra visión, pues la necesidad de que los presupuestos públicos finalmente incorporen pues, los ODS, ¿no? Desde una perspectiva de coherencia de políticas, pues porque si no hay una distribución equitativa en los recursos y gasto social, pues al final eso de no dejar nadie atrás pues se queda pues simplemente en el papel y no en las cuentas, ¿no? Centrándonos en el objetivo número 5, la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, ¿cómo se encuentra el tercer sector social en relación con este objetivo, Elena? Pues bueno, el ODS 5 es uno de los ODS, es un ODS que el tercer sector lo trabaja de una manera muy amplia y donde más acciones se realizan, ¿no? De hecho, está integrada en muchas de nuestras organizaciones, en las redes, el enfoque de género, ¿no? Se hacen numerosas acciones en torno al empoderamiento de las mujeres, tanto en el ámbito internacional, mediante proyectos de cooperación internacional que buscan empoderar a las mujeres, como en el ámbito local, pues más centrado en mujeres con discapacidad, en situaciones de exclusión o mujeres migrantes, ¿verdad? O diferentes acciones como las que ha mencionado antes Marijose. ¿Y desde el ámbito de la salud mental? Sí, bueno, un poco lo que dice Elena es verdad, Elena. Si te acuerdas bien, cuando hicimos este proceso,
en el ámbito del ODS 5 es donde más acciones salieron del tercer sector. O sea, es una transversal de todas las entidades del tercer sector súper importante. O sea, que vamos adelantadas las entidades, y hay que decirlo así claramente, respecto a la sociedad en general y demás. Y vamos adelantadas por una cosa muy importante, que es por la convicción, no por la obligación de incluir la perspectiva de género y demás. O sea, yo creo que eso hay que ponerlo en valor de las entidades, porque fue algo que afloró, ¿no?, en esta reflexión. Y luego, respecto a nuestro ámbito propiamente dicho de salud mental, pues bueno, pues en la misma línea. Nosotros es una cosa que lo tenemos bastante incorporado en toda la red, las entidades, llevamos años trabajando desde el ámbito de la perspectiva de género, desde compromisos estatutarios, quiero decir, incluidos en los estatutos, en los valores de la propia entidad. O sea, bueno, pues hay un compromiso importante en ese sentido, ¿no? Y hacemos múltiples acciones sobre este ODS 5. Oye, ¿cómo veis el liderazgo de las mujeres en vuestros ámbitos de actuación desde el tercer sector social? Pues partiendo que el tercer sector social es un sector muy feminizado, sí que es cierto que los puestos de dirección y de decisión han estado representados mayoritariamente por hombres, ¿no? Pero en los últimos años se está dando un cambio que se puede ver mismamente en la propia entidad de Saren Sarea, en la que justo este año pues, nuestra presidenta es Soraya y es la primera presidenta de Saren Sarea mujer. Y bueno, luego en los órganos, los cargos de la Junta, así como la Comisión Permanente, pues también se está dando un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, así como en las comisiones de trabajo de la propia red, en la que se están incorporando más mujeres, y también además se está viendo pues como un cambio generacional, ¿no? Hay como cierta renovación. Es visible también, ¿no? O sea, tenemos por primera vez una presidenta, que desde que se constituyó Saren Sarea no ha habido solo hombres presidentes. Tenemos una presidenta, hay más equidad en cuanto a mujeres. Yo recuerdo cuando empecé en Saren Sarea, en los comienzos, que éramos 2 mujeres. Y todo lo demás eran hombres. Entonces, pues ha habido un cambio muy grande en ese sentido, ¿no? Bueno, lo cierto es que somos el 70%, como pasa en otro tipo de profesiones como enfermería, etcétera, ¿no? El 70% y hay un 30% de hombres, y eso no es equiparable al liderazgo de la mujer. ¿Y el empoderamiento de mujeres a las que atendéis, mujeres con situaciones de multidiscriminación? En el ámbito del empoderamiento de mujeres, pues una cosa que podemos decir claramente es que la intervención que se hace, como estamos diciendo desde un principio, la perspectiva de género está incorporada en todo lo que tiene que ver con las entidades por convicción, como decía antes, ¿no? Por convicción. Entonces, lógicamente, el empoderamiento de las mujeres con multidiscriminación está ahí en todas las entidades, en la mayoría, de las entidades está la intervención con mujeres mujeres con discapacidad, mujeres en situación de pobreza, mujeres migrantes que pueden tener una situación de exclusión, en fin, podría decir con todo tipo de mujeres, ¿no? En las que las entidades trabajan para el empoderamiento, para fomentar su participación social, que a veces la participación social es muy poquita, ¿no?, en estas mujeres, y para, en definitiva, dar herramientas para que estas mujeres se empoderen igual que el resto de mujeres, ¿no? Que más o menos has dado ya una visión general sobre las acciones que podemos desarrollar desde nuestro sector, ¿no? He comentado al principio integrar la perspectiva de género en las estrategias del sector, hasta acciones pues para impulsar la perspectiva de género de base hasta impulsarlas ya a un liderazgo, ¿no? Con acciones como pues de acompañamiento, programas de empoderamiento, corresponsabilidad de los cuidados y demás, ¿no? Es un tema en el que pues como ya hemos dicho antes, al ser un eje transversal, ¿no?, el ODS 5, sí que hay un trabajo importante de las entidades, cada una en su ámbito, y sobre todo también en todo el tema que tiene que ver con la visibilización, que a veces estas mujeres a veces han pasado desapercibidas, ¿no?, para la sociedad. O sea, hablamos mucho de igualdad y de tal, pero es verdad que las mujeres con otra situación, como puede ser mujeres con trastorno
trastorno mental, por ejemplo, pues se ha invisibilizado muchas situaciones que tienen estas mujeres. Este objetivo se refiere también al fin de todas las violencias contra mujeres y niñas. ¿Qué se está realizando para la erradicación de la violencia? Pues mira, para el tema de la erradicación de la violencia, bueno, pues ahí también podríamos aplicar la misma teoría, ¿no?, de la transversalidad. Yo creo que todas las entidades trabajamos en el ámbito de la violencia, mucho la prevención, también todo lo que tiene que ver con sensibilización, con análisis de situación, etcétera, con intervención. Hay entidades nuestras que intervienen en el ámbito propiamente de la violencia. Y luego, además, pues hay mucho trabajo también, como te decía antes, de visibilización. O sea, la violencia de mujeres con múltiple discriminación, pues es algo que ha pasado desapercibido. Yo te puedo decir que cuando presentamos el estudio de violencia contra las mujeres con enfermedad mental, nos costó encontrar referencias. Estaba invisibilizado el tema. Es una cosa que es increíble, pues que lo presentamos en 2017, que no hace 1000 años, y que estaba invisibilizado el tema. Entonces, bueno, el indagar, el investigar, el sensibilizar, el ponerlo en la agenda pública, ¿no? Que si no se ve, lo que no se ve no existe. No existe, exactamente. Entonces, el ponerlo en la agenda pública y demás, yo creo que esa labor la hacemos. Y luego todo lo que tiene que ver con prevención, formación. Hablo ya desde mi experiencia, ¿no? Como desde nuestra red, pues formación no solo a las mujeres para empoderarse, formación a la red profesional también para que sepan detectar situaciones de violencia las personas profesionales, bueno, pues ir hacia ese camino, ¿no? De que no tengamos esa situación de que haya una mujer que sufra violencia y que no se detecte, que es un poco, en nuestro caso, ese es el hándicap, ¿no?, que tenemos. En el caso de salud mental, ¿qué acciones concretas destacarías en la lucha o en la detección de la violencia contra las mujeres que tienen un problema de salud mental? Bueno, pues más o menos lo que estaba diciendo, o sea, primero formación del ámbito profesional, perspectiva de género en la intervención nuestra y en reclamar perspectiva de género desde los servicios públicos, formación, sensibilización. En el ámbito de las mujeres con trastorno mental hay mucha discriminación debido al estigma asociado a los trastornos mentales. Entonces es muy fácil que una mujer vaya contando una historia de violencia y no se le crea. Es que es así, es el día a día, ¿no?, muchas veces. Entonces es muy importante en ese sentido la sensibilización, la formación de las personas profesionales que van a atender a esa mujer y la sensibilización. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, empoderar a las mujeres que aprendan a detectar situaciones de violencia, porque en el estudio que hicimos un 40% no identificaba situaciones de violencia. Entonces, aprender a identificar a que porque tengas una enfermedad no te tienen que estar insultando y machacando, eso es muy importante, que a veces la violencia simplemente la asociamos a los casos más graves, pero hay otros tipos de violencias que son también muy graves. ¿Cuáles son las principales demandas que planteáis para el cumplimiento de los ODS? Bueno, pues desde Saren Sarea, pues entendemos que para hacer un cambio de tal magnitud, pues que no es únicamente posible hacerlo a través de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, que el papel de la sociedad civil es crucial y requiere de una participación y corresponsabilidad de la sociedad organizada y no organizada, ¿no? Entonces, en este sentido, aunque el enfoque es el de la participación y la cogobernanza, sí que demandamos pues un mayor impulso, ¿no?, de todos estos canales de participación activa de la sociedad involucrada y empoderarla y hacerla copartícipe, ¿no?, en estos procesos de ODS, que no quede simplemente en el cumplimiento de un ODS, sino que realmente haya un trabajo colaborativo de todos los agentes implicados. Y luego, pues como comentaba anteriormente, todo el tema de coherencia de políticas, ¿no?, y de presupuesto, pues para que todo esto sea posible llevarlo a cabo. Sí, un poco lo que plantea Elena, la coherencia de políticas es muy importante.
y el presupuesto fundamental para poderlo llevar a cabo y para que podamos cumplir el lema de la agenda, ¿no? Que nadie se quede atrás. Desde el ámbito de la salud mental propiamente dicha, en el documento que hemos hecho, nosotros barajábamos unas claves, que es que se tenga en cuenta a la salud mental como eje tractor, ¿no? de los ODS, por lo que antes hemos explicado, que afecta a diversos ODS, que tengamos en cuenta también todo lo que tiene que ver con el impacto, ¿no? en otros ODS, y luego todo lo que tiene que ver también con que se nutran los ODS de los principios y yo diría de la normativa de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que no lo hagamos de cualquier manera. Quiero decir que hay unos derechos humanos y hay que respetar, ¿no? Desde el ámbito nuestro más propio de la discapacidad y demás. El no dejar a nadie atrás, y eso implica mucho, pero estar ahí, el no dejar a nadie atrás. Y luego, otro aspecto importante es la participación de las entidades, en este caso salud mental, pero bueno, puede ser todas, ¿no? Todo el ámbito del tercer sector y demás, ¿no? ¿Cuáles son vuestros compromisos y objetivos? Lo que hicimos en el documento es señalar unos objetivos estratégicos porque, como digo, nuestra acción gira en torno al objetivo 3, pero hay otros objetivos estratégicos como el 1, la pobreza, el 8, el trabajo decente, el 4, la educación. Si las personas no tienen apoyo para una educación y demás, es muy difícil que puedan seguir adelante. El 5, que estamos hablando todo el rato de él, en fin, hay otros objetivos que también son estratégicos, y en esos objetivos es en los que nos hemos centrado en seguir avanzando, en, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el tema del ODS 5, pues el incorporar a más mujeres, porque sí que hemos detectado que hay menos participación de mujeres en nuestras organizaciones que de hombres, el seguir haciendo acciones y incrementar acciones que visibilicen la realidad de las mujeres. En fin, que podía contar muchos, pero por centrarme en el ODS 5. Pues desde Saren Sarea nuestros compromisos irían enfocados a la visión que he trasladado antes, un poco, ¿no? De poner en el centro a las personas, todo lo que es la cogobernanza, mirar lo local y lo global en la cooperación, ¿no? Pero bueno, ya que estamos con el ODS 5, pues lo que serían nuestros compromisos serían en seguir impulsando esa transversalidad, ¿no? de género, el ir plasmando todo el tema de la igualdad desde la esencia, desde los valores, la cultura organizativa, impregnando la estrategia, los planes de igualdad, que eso hace que luego empape a todas las organizaciones, en definitiva a la sociedad, seguir con acciones y proyectos de sensibilización y denuncia, desarrollar proyectos de investigación al respecto, lógicamente esas alianzas con las instituciones públicas para desarrollar proyectos y con universidades o centros de investigación. También trabajar muy a fondo en la promoción de una reorganización social de los cuidados justa y equitativa que tanto nos afecta. Saren Sarea ha participado en la conformación de la Alianza Vasca por los ODS, que cuenta con 2 elementos, que son la Declaración para un Contrato Social Agenda 2030 Euskadi, que además cuenta con el respaldo de 55 agentes, actores sociales vascos, y la Guía para desarrollar la Agenda 2030 en empresas y organizaciones. Elena, cuéntanos cuál ha sido el papel de Saren Sarea. Bueno, pues como he comentado anteriormente, tenemos un papel muy activo en todo lo que es el Foro de Transición de Gobierno Vasco, y uno de los espacios de trabajo es el espacio Gunea, que es un espacio de apertura a la participación en la que comprende diversas organizaciones sociales, ¿no? de colaboración y hacer un trabajo colaborativo precisamente con las administraciones públicas. Y en este espacio Gunea precisamente Saren Sarea está en el grupo motor en el que se ha germinado pues, esta declaración de la alianza y esta guía para implantar los ODS. Entonces, bueno, pues hemos trabajado en torno a cómo desarrollar este espacio de colaboración entre instituciones y agentes sociales, y fruto de este primer trabajo y de puesta en contacto de diferentes agentes se ha publicado esta declaración, ¿no? Y bueno, ahora lo que toca es seguir trabajando en un proceso más colaborativo, más participativo, en el que hacer sinergias entre diferentes agentes, ¿no? Para impulsar los proyectos que trabajamos a nivel local y comunitario, y en los que precisamente hace unos días ha estado aquí
una representante de la Secretaría Local 2030 de Naciones Unidas de cara a la apertura que se va a hacer en Bilbao y para poder impulsar todo este tipo de trabajos y proyectos que se van a desarrollar en la alianza. Y luego, por otra parte, estaría en la línea dentro del espacio GUNEAC de divulgación y la guía para implantar los ODS en organizaciones y en empresas, en las cuales pues también hemos participado en lo que es un poco el diseño y el pilotaje. Y seguimos avanzando, ¿eh? Esto no ha hecho nada más que empezar. Estaremos pendientes. María José Cano, gerente de Salud Mental de Euskadi, y Elena Blanco, del equipo de coordinación de Sarén Sarea. Muchísimas gracias a las dos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.